Nacho Escobar, pasamos ahora con otro de los entrevistados de la mañana, Salvatore Moccia, profesor de Economía y Empresa de la Escuela de Negocios CEU Valencia. Salvatore Moccia es experto en gestión estratégica y liderazgo. Ha publicado distintos artículos de investigación en el sector de la gestión empresarial aplicada al sector militar y es además coautor del libro Trabajar con buen humor en la empresa ahora y siempre. Además, es miembro de la International Society for Humor Studies. Sobre este aspecto, el humor, va a tratar su ponencia llamada Trabajar con buen humor. Buenos días, Salvatore. Buenos días, Lorena. Buenos días. ¿Cuál es la finalidad de trabajar con buen humor? Bueno, primero sobre todo es la felicidad de las personas. Lo que nosotros buscamos es que la gente se levante por la mañana y diga, tengo que ir a trabajar y estoy contento de ir a trabajar, tengo la ilusión de ir a trabajar. Y entonces un trabajador con buen humor se transforma luego en una pieza clave para la empresa del buen humor. Y empresa del buen humor básicamente luego significa contar con gente que esté habitualmente alegres, que en vez de quejarse intenta siempre resolver los problemas, que sabe aprovechar lo que es bueno, lo que es positivo, que no se asusta ante las dificultades, pero ayuda para superar las dificultades. No se asusta ante los defectos de los demás y siempre busca con iniciativa la manera de poner en orden las cosas. Y como última cosa importantísima es una empresa que participa a la creación del bien común. ¿Y qué aspectos, además del humor, debería desarrollar un trabajador para ser más productivo en su empresa? Bueno, eso no lo digo yo, lo decían, por ejemplo, los filósofos griegos. Para tener buen humor como algo permanente, la persona tiene que tener unas virtudes básicas, porque solamente la vivencia de las virtudes puede dar la felicidad permanente. Entonces, el trabajador tiene que poner de suyo un carácter fuerte basado en unas cuantas virtudes, que son las que llamamos virtudes del buen humor. ¿Y cuál sería, por tanto, un buen modelo de gestión empresarial? Bueno, un buen modelo de gestión empresarial sería el modelo que combina la parte individual con la parte organizativa. Entonces, por un lado tenemos la persona con sus virtudes, con su carácter, con su buen humor permanente, y esta persona, como hemos dicho ya, llega al trabajo con la ilusión de trabajar, de ir al trabajo. Pero por otro lado, la empresa tiene que apoyar a este trabajador, porque una soplada de aire fresco necesita luego que la empresa apoye. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que desarrollar una cultura del trabajo donde se incorpore el buen humor, tiene que desarrollar unos valores empresariales que sean en línea con las virtudes que aporta el trabajador, tiene que tener un estilo de liderazgo diferente, no podemos seguir liderando a la gente con el miedo, y tiene también que aportar unas medidas para solucionar conflictos, porque los conflictos llegarán. Muy bien, volviendo al humor, ¿qué relación tiene el humor con aspectos como la innovación y la internacionalización? Bueno, esta es una buena pregunta. El buen humor aplicado al trabajo es un asunto bastante serio. Es serísimo. De hecho, hay varias investigaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, algunas también la tenemos aquí en España, y relacionan el buen humor sobre todo a la escuela de psicología positiva que surge hace poco. Según los investigadores de la psicología positiva, el buen humor conlleva, entre varias cosas, aparte de mayor productividad, etcétera, etcétera, aumenta la creatividad de las personas. Entonces, ¿qué relación puede tener el buen humor con la internacionalización? A ver, si yo quiero internacionalizarme, quiero presentarme en el mercado internacional, y de hecho es una cosa que aconsejo, porque por ejemplo, según los últimos datos del Instituto del Comercio Exterior Exportación Española, en el año 2009 las exportaciones han crecido del 6,8%, entonces en época de crisis tenemos una posibilidad de salir. Pero si yo voy al mercado internacional, yo no puedo presentarme con un producto diseñado para el mercado local, porque el porcentaje de éxitos es del 3%. Si al revés yo innovo el producto y presento un producto diseñado internacionalmente y lo presento al mercado internacional, tengo probabilidad de éxito del 78%. Bueno, no pasa nada, lo dejamos el aire, aquí. No pasa nada, es que hace un muy buen día hoy, no pasa nada. Exacto.
Entonces, ¿qué relación tiene? El buen humor puede aportar creatividad, que es básica para desarrollar la innovación, que es básica para internacionalizar. Muy bien, y por último, actualmente decimos que Salvatore Moccia ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la consultoría estratégica e instituciones privadas. ¿Qué diferencias existen en el tratamiento del humor en cada ámbito? Bueno, yo creo que básicamente las Fuerzas Armadas tienen claro el papel que puede jugar el buen humor. De hecho, yo hice una encuesta entre Fuerzas Armadas internacionales y casi todo el mundo está de acuerdo que los dos elementos básicos para trabajar son una forma de liderazgo basado en virtudes y el buen humor. Y sobre todo los militares necesitan buen humor porque no siempre se encuentran en situaciones cómodas. Entonces, si ellos consiguen trabajar con buen humor en situaciones incómodas, yo creo que de ahí tenemos también que aprender. Y en la realidad de las empresas privadas yo veo que hay muchas empresas que son tóxicas, podemos decir así. Empresas tóxicas donde el trabajador acude al trabajo con miedo de acudir al trabajo, con el miedo de lo que va a pasar cuando abro esta puerta. Y esto conlleva unos costes empresariales enormes, una pérdida de productividad tremenda. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvatore, por habernos contado todos estos aspectos